Dos preguntas. Primera, ¿cómo hablas con un VC de Estados Unidos sin tener un nexo en early stage o en fase seed? Segunda pregunta, siempre habláis del go-to-market de Factorial, yo he escuchado a Bernat hablar de esa historia 1000 veces, pero hay un salto cuántico desde el minuto, en el primer millón. No el primer millón de facturación, porque vosotros conseguisteis los clientes gratis, ¿no? Por decirlo, ofreciendo el servicio gratis. No eran clientes. No eran clientes, de hecho. Pero claro, en el momento quizá que empezáis a facturar, entonces ya generas ese primer millón. Pero ¿cómo consigues realmente el trayecto de 0 a 1 millón, vosotros lo hicisteis ofreciendo el producto gratis, por decirlo de alguna manera, y luego monetizándolo? De 0 a 1 millón tardamos 3 años o 3 meses, depende de cómo lo calcules. O sea, del primer euro de SaaS al primer millón fueron 3 meses, pero 3 años de acumular usuarios gratis hasta que abrimos las compuertas del pago. Entonces, eso es lo que mucha gente le llama la travesía del desierto. Cero premeditado, ¿eh? Ok. ¿Cómo fue esa travesía? Ese punto es el que me interesa. El punto de cómo conseguisteis esos 3 años, cómo conseguisteis vuestros... por ejemplo, ahora estamos en plena fase de go-to-market con una startup. En 1 mes y medio hemos conseguido 24 clientes de pago, ¿vale? Genial, estamos súper contentos, lo celebramos como si marcáramos el gol de la Champions, de la final de la Champions, pero tenemos unos objetivos ambiciosos y queremos seguir creciendo y no tenemos esa máquina de ventas montada todavía. Entonces ese es el punto de cómo pasas o cómo llegas a ese clic de... Es que es muy difícil de extrapolar. En nuestro caso es tan tonto como no estamos facturando, nos quedamos sin dinero, vamos a una conferencia en el SaaStr, en Londres creo que era. ¿No? París. En París, en un momento dado, decimos, oye, vamos a sentarnos y hablar del tema, del elefante en la sala. Me acuerdo, nos reunimos ahí todos y dijimos, tenemos que monetizar. Y César, ¡no! ¡No! Yo ni me acuerdo de esto. El usuario. Yo me acuerdo perfectamente. Y ya está. Y empezamos a cobrar y, sorprendentemente, pues la gente pagó. Pero fuiste tú a conseguir... ¿Cuánta gente teníais probando? Muchos. ¿Y los 100 primeros, cómo los conseguisteis? Pues en la calle. Puerta en puerta. O sea, los 5 primeros eran amigos. Ayuda que estábamos en ITNIC. Era literalmente los 5 primeros eran amigos. Los 2 primeros en la misma planta. Los otros a 2 calles. El otro es amigo del primer cliente del segundo. Pues es en la calle. Pau, ¿vosotros de 0 a 1 millón? La primera vez con Olapic es que nosotros siempre cobramos desde el principio. Yo creo que hicimos al revés. Nosotros dijimos, no tenemos producto, vamos a vender. Y vendimos. Y entonces, corriendo a construir... Y con el pitch que... Yo vendí, el primer cliente Enterprise que vendimos con cartulinas. O sea, no teníamos ni... Eran cartulinas de cartón. No había ni Figma. No había... bueno, usé Balsamic. Es verdad. Y lo dibujé y dijimos, hostia, esto es un poco cutre. Lo vamos a poner en una cartulina y solucionado. ¿Cuánto pagaron por la cartulina? $13,000. Wow. Bueno. Y ya está, ya tienes el primer cliente. Y una vez tienes ese, pues a por el siguiente, uno tras de otro. Es muy distinto, nuestro ACV era mucho más alto. Con lo cual puedes ir acumulando. De hecho, de 0 a 1 casi que no importa demasiado porque es relativamente fácil con tickets grandes. De hecho, yo cada vez que hablo con emprendedores, cuando me vienen con tickets muy bajos, les digo que eso es muy jodido, que es muy difícil. Yo el pricing lo veo casi como la gravedad. O sea, es como ir es como en el Son Goku, que vas a entrenar en un planeta con una gravedad que es 100.000 veces más grande que en la Tierra. Pues si tienes un precio muy bajo... Es como Figma, ¿no? Figma no sé qué cobra por licencia, pero tiene mucho más mérito llegar a 50 millones con Figma. No con Figma, con... Figma es caro, precisamente. Con Loom. Loom era baratito. Loom era baratito. Llegar a 50 millones Fue de ganar con ya, Loom. no sé cómo lo hicieron, realmente. Fue subiendo. Algo Enterprise, tienen que haber hecho algo Enterprise, porque es que es cierto que llegar a 40-50 no sé, hacer kilos la división de 10 en 10... y ¿cuántos millones de personas son esos, no? Sí, sí. Sobre todo cuando eres una feature. Entonces...
tiene que haber algo más ahí detrás, ¿no? Las zapatillas, pues oye, 90 ya empieza a ser un poco más. Es relativamente recurrente porque se rompen cada 2x3. Ya no es todo bueno, Y bueno, a ti no te han pagado, ¿eh? ¿Eh? A ti no te han pagado. A mí no me han pagado. Pero bueno, yo acepto, On, y estoy muy contento con estas. Así que depende un poco. Con Remotely empezamos a vender. Nosotros conseguimos, empezamos la empresa en febrero del 2020. En julio teníamos el primer cliente de pago. Y a partir de entonces fue uno detrás de otro y así. O sea, tampoco, pero no teníamos producto tampoco, pero era un poco distinto, pues un marketplace, con lo cual lo que vendes. Pero nosotros tardamos 2 años y medio en lanzar la plataforma. Lo hicimos todo al revés. En vez de con Olapic montamos un software y vendíamos licencia de software. Es muy difícil vender el software, aparte de cartulinas. Llega un momento donde tienes que entregar el software. Pero con Remotely nos fue muy fácil empezar al revés, empezar vendiendo y luego automatizar. Venga, vamos al compañero de Murcia. Falta la de los VCs, ¿eh? VCs americanos, es muy fácil llegar a VCs. Su trabajo es que puedas llegar a ellos. Inténtalo, búscalo. El email es público, tienen Twitter, tienen LinkedIn, es muy fácil. Ahí, detrás. Hola, muy buenas. Me llamo Juanjo. Vengo de un pueblo pequeño de Murcia que se llama Ledo. Somos 1000 personas y tenemos... ¿En la startup o en el pueblo? Depende de cómo lo mires, porque eso es lo que vengo a explicar aquí. Yo estoy aquí porque quiero formar un equipo de 11 personas, todas ellas mujeres, que si veo el contexto que hay por aquí, he contado 7, y yo no sé las que habemos. O las que habéis, perdón. La cosa es que yo conozco a bastantes mujeres con muchísimo talento a la hora de multifacético. Por ejemplo, a la hora de creación de contenido. Yo he estado escuchando a vosotros durante meses hablar de, entre otras cosas, de marketing y nosotros, digamos, o nosotras nos definimos como un grupo de 11 personas que tienen muy buen gusto, en general. Esto significa, por ejemplo, para que haga una idea, en Estados Unidos el primer vendedor de contenido que hay, el más profitable, es South Park. ¿Os suena? La serie de dibujos. South Park, sí. South Park. Perdonadme inglés de Murcia. Pues estos dos chicos llevan 30 años creando buen contenido y ahora, por ejemplo, han hecho una aplicación para aprovecharse del deepfake que proporciona la inteligencia artificial o que da la posibilidad de hacer la inteligencia artificial, y ellos, en vez de negarse ante esa tecnología, que es como un paleolítico negándose a la rueda en el neolítico, ellos han cogido el toro por los cuernos y han decidido hacer ellos contenido de calidad con el propio criterio que tienen ellos durante 30 años que llevan haciendo contenido y siendo muy rentables. Esto acaba en una pregunta, ¿no? Sí. Vale. Hay que volver, que me estoy perdiendo yo. Quiero crear una especie de Cartoon Network en mi pueblo. Creo que conozco a la persona más especialista en contenido 3D o de las más especialistas de España. Es amigo mío, estudió en la universidad conmigo. Los dos estudiamos historia, muy buena decisión. ¿Se llama Rubius o...? No se llama Rubius, pero es que Rubius ya está desactualizado, Bernat, porque Mike... Mike Crack, no sé si te suena. ¿Quién? Minecraft. Mike Minecraft. Crack. Mike Crack, de Crack. Pero esto es una persona. Sí, bueno, es una marca. Este chico ha conseguido superar al Rubius. Oye, espera. 11 mujeres, creación de contenido, paleolítico... No, neolítica. Ellas son neolíticas. Pero recoge. Vale, estoy hinchado de ver amigos míos con muchísimo talento trabajando en parquímetros. ¿En parquímetros? Sí. Más conceptos, vas sacando conceptos. Vale. Trabajando en parquímetros o en cualquier cosa. Venga, va. Lo que quiero decir es que toda esta generación de la que hablo no son solo chicas, la mayoría son chicas. Tenemos todos unos 30 años.
Y yo he escuchado a vosotros muchas veces hablar de que la gente emprendedora de verdad se encuentra después de los 40 años. Esto yo lo puedo entender porque yo con mis 30 años me la he pegado ya en un negocio bastante minoritario como una librería y a los 30 años yo tengo ganas de hacer otra cosa. Y creo que se está hablando o de los 20 años o de los 40 años, pero en los 30 años vemos un grupo de gente muy cualificada y con muchísimas ganas de hacer las cosas bien. Vamos a llegar a la pregunta, tu inquietud. ¿Cuál es tu inquietud de todo eso? Mi inquietud es, no he escuchado todavía un pitch hablando de generar una productora de contenido. Yo quiero generar una productora de contenido en mi pueblo. Insistes mucho en el concepto de en tu pueblo, que Sí. no sé si es relevante para... Es muy relevante, Vale. porque en mi pueblo somos 1000 personas y para que te hagas una idea, 500 tocan un instrumento. Bueno, más te digo. En Aledo hemos hecho La Pasión de Cristo, un musical tipo Jesucristo Superstar, que dirías que tiene en medio de... que ha hecho Hollywood ese musical, pero lo han hecho 20 vecinos de mi pueblo. Y han agotado entradas 10 días seguidos. Mándanos un vídeo de tu productora. Sí, por supuesto. Bueno, quería decir sobre todo lo del nombre y también porque lo quiero relacionar con el tema de la inteligencia artificial. Aún no he dicho el ángulo blockchain de no ha la dicho. inteligencia artificial. A ver, yo soy un tío de letras, pero soy muy curioso por la inteligencia artificial. Pero daros cuenta de la diferencia que hay entre inglés y en español para definirse a inteligencia artificial. En inglés va primero el adjetivo y después el nombre, ¿no? Es AI. No, primero artificial y después inteligencia, ¿no? Pues nosotros llevamos primero la I con acento y después la A, porque primero va la inteligencia y después la artificial. Y con eso quiero decir que considero que mi equipo de personas está lo suficientemente preparado para experimentar, teniendo medios, con toda esta tecnología, pero con humanas al frente de ella. Muy bien. Mira, hay otra pregunta por ahí. Se En el fondo, en el fondo. lleva el micro rápido. Oye, bueno, luego hablamos. Joder, ¿Qué creativo sois de tu pueblo? O sea, Vale. A ver, igual no es tanto de 0 a 1 millón, igual es un poco después, pero ¿cómo saber cuándo, o sea, en un contexto de economía a escala, cómo saber cuándo has tocado techo con el mercado, por ejemplo, nacional y toca abrir otros como os pasó a vosotros? O sea, ¿por qué no esperar a...? Porque vosotros supongo que Factorial tampoco habéis tocado el techo de verdad de todas las grandes empresas con las que podéis estar hablando, antes de abrir otros mercados. ¿Cómo saber cuándo empezar a abrir otros mercados con la complicación que es, que no es poca, obviamente? Pues eso, en vez de intentar aprovechar al máximo uno y saturarlo antes de tocar el siguiente. Venga, Pau, te toca a ti empezar. En mi opinión, yo creo que tienes... Cuando buscas crecimiento hay tres formas fundamentales en las que puedes crecer. Una es vender lo mismo pero en un vertical relativamente adjunto a lo que estabas haciendo, entonces reposicionar un poco. Por ejemplo, nosotros vendíamos a empresas de e-commerce de ropa, pues ahora empiezas y entras en el vertical de travel y es más o menos lo mismo pero no es lo mismo, es un poco distinto, el use case es un poco distinto, la creación de valor es un poco distinta. Pero lo reenfocas y al principio cuesta porque todos tus casos de estudio son del otro vertical y tienes que poner un poco de esfuerzo y demás, ¿no? Pero es una otra vía de crecimiento. La otra opción es cross-selling de un producto, pero tienes que crear un producto nuevo. Y la otra y la tercera es vender lo mismo, pero irte a otro mercado, a otra geografía, a otro continente, a otro país. De todos estos tres, tienes distinto perfil de riesgo y de complejidad de ejecución y de coste. Y entonces tienes que decir un poco qué es lo que prefieres hacer. El de producto quizá tiene menos coste, depende de lo que sea el otro producto, pero tienes mucho riesgo de ejecución, porque tienes que encontrar el product market fit, tienes que ver que se puede hacer el cross-sell bien, que sea la misma persona que lo vaya a comprar y que realmente encaje bien y demás. El vertical suele ser facilón. Si estás muy enfocado en un vertical, suele ser facilón, mismo mercado,
El más caro de todos es la expansión geográfica, sobre todo si tienes cambios de idioma. A nosotros vender en Estados Unidos, por ejemplo, para vender uno nos costaba X. Para vender el mismo uno en Europa nos costaba 1.5X. Es más complejo, tienes más culturas, tienes que tener duplicidad de gente de ventas porque uno habla francés, el otro italiano. En Estados Unidos era como mucho más fácil y más directo, ¿no? Nosotros cuando nos expandimos a Europa, que fue en 2014, nuestro board nos dijo, oye, ¿y esto por qué? Cuando todavía te queda cosa para correr y tienes que realmente atarlo a una razón que sea muy clara. Y en nuestro caso esa razón era que nosotros estamos creando un producto de nuevo, de una cosa que nadie sabía que quería y por lo tanto tener clientes que fuesen marcas, digamos, importantes, reconocibles. Lo mejor que nos podría haber pasado es que Amazon hiciera lo que nosotros hacíamos. Porque eso te cambia la percepción y el hábito del consumidor y hace que todos los demás tengan que seguir. Entonces, nosotros tener marcas de consumo en Europa había muchas. De hecho, Europa una de las cosas que tiene es que tiene muchas marcas de consumo global y por tanto teníamos que estar aquí. Y entonces había una justificación para hacer eso. Pero si nosotros hubiésemos tenido un go-to-market con un average ticket mucho más bajo, long tail, tal, no tenía ningún sentido irte a Europa a buscar leads. Tienes que tener una razón para hacer eso. Y preguntando a Bernat, por ejemplo, ¿cuál es la razón con Factorial? Porque me refiero, efectivamente, yo me encuentro un poco en esa situación, ¿no? Y decir, joder, ¿por qué no saturar antes el mercado, yo qué sé, o con otras verticales, por ejemplo, antes de dar el salto? Pues sobre todo más ahora en Factorial lo estáis haciendo, ¿no? Nosotros hemos sido bastante arbitrarios en el sentido de que decidimos hacer una empresa global el primer día, pero porque nos hacía ilusión. O sea, básicamente por eso. Queremos hacer una empresa global. Luego lo empezamos a racionalizar, ¿eh? Dijimos, oye, el mercado es mucho más grande, tiene sentido. Y luego nuestro approach fue muy táctico. O sea, después de hacer esta decisión de vamos a varios mercados, vimos dónde había grandes mercados en el mundo. Yo incluso me fui a China, ¿eh? Me fui a China a hablar con emprendedores que habían montado negocios ahí, oficinas ahí, y salí corriendo, ¿eh? O sea, China lo descartamos. Pero abrimos las grandes economías occidentales, ¿no? En Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y luego fuimos muy tácticos experimentando. Generamos contenido de forma la más barata que pudimos. Con eso generamos unas primeras fuentes de tráfico que nos permitieron tener contacto con clientes potenciales y ahí empezamos a tener conversaciones y fuimos experimentando. Cuando vimos que primero nos centramos en el producto propiamente, nos centramos en España, ¿no? Pero cuando vimos que empezamos a hablar con franceses y les empezamos a vender a los franceses, entonces hicimos double down. Y sí que es verdad que hubo un momento en la historia de Factorial donde hicimos una apuesta muy fuerte en el go-to-market y abrimos todos los 9 mercados que habíamos pensado desde el principio a la vez. Igual en Estados Unidos donde menos invertimos, porque era más caro y sabíamos que lo dejábamos para más adelante, pero todos los mercados los abrimos a la vez, con un equipo de ventas, con un equipo de marketing, fuimos muy agresivos. Y tuvimos la suerte, que podíamos no haberla tenido, de que más o menos los economics nos funcionaron. Entonces empezamos a crecer en todos los mercados. Pero lo que dices de dónde está el horizonte de la saturación de un mercado, ¿no? Versus ir a buscar nuevos mercados, eso sigue siendo un problema que nos planteamos todos los días. O sea, ¿dónde ponemos el euro adicional? ¿Lo ponemos en un mercado nuevo, un mercado donde no tenemos tanta eficiencia, digamos, en el go-to-market, o un mercado donde tenemos más madurez, tenemos mejor eficiencia, ¿no? Y al final, pues tienes dos approaches. Uno es ir pensando en tu plan de negocio este año y cómo hacerlo con los medios que tienes, porque al final el cash en el banco te va a afectar mucho en eso. Y lo otro es cuál es la foto final, ¿no? ¿Qué te imaginas? ¿Cómo de grande quieres ser? Ir de la foto final a hoy, ¿no? Tú puedes ser muy eficiente en un mercado, pero si ya ves que vas acercándote a la saturación o que va a estar en 2-3 años, pues ya tienes que ir pensando en qué vas a hacer después, ¿no? Hay mercados donde realmente no hay, por ejemplo, Portugal, ¿no? Portugal, pues oye, 15 millones de personas no vas a poder hacer un gran negocio, ¿no? Pues no te puedes centrar en que tengas buenos económicos en Portugal. España es un poco más grande, pero tampoco es tan grande, ¿no? Pues tienes que hacerte una foto final, e ir jugando las cartas, ir experimentando y siendo muy táctico. Oye, ¿dónde pita esto? ¿No? ¿Dónde puedo invertir este euro adicional? ¿Y cuál dirías que es el contexto
o sea, ¿cuánto afecta el contexto de los países de destino, por así decirlo? O sea, en vuestro caso, a la hora de elegir los mercados, creo que, bueno, lo hablasteis el otro día, que como que tenías muy claro que con eso os llegaba, pero ¿cómo los elegisteis? O sea, ¿por qué? Tamaño. Y el Es que esto es muy único de la empresa, ¿eh? O sea, en nuestro caso somos recursos humanos, entonces cómo son los recursos humanos en un mercado es importante, la competencia que hay, o sea, eso es muy único de la empresa, es difícil dar consejos. Sí, también depende de cómo es tu go-to-market. Si es enterprise, necesitas presencia local seguro. Correcto. ¿no? Y si el producto es universal o no. El nuestro, Exacto. o sea, las Bambas son totalmente internacionalizables, son iguales en todo el mundo. Quizá hay que cambiar la talla. El software de Olapic es bastante internacional. El software de recursos humanos es poco internacional, entonces que varía muchísimo. Vale. Las lenguas son muy importantes también, ¿no? Si puedes vender a developers en todo el mundo self-served, oye, pues da igual la frontera, ahí la geografía da igual, ¿no? Solo una cosa rápida, porque tú hablas de la saturación del mercado. La saturación del mercado está lejísimos. Para nosotros en España estamos muy lejos de la saturación del mercado, pero sí que es cierto que de 0 a 1% de market share vas mucho más rápido, o de 2 a 3, que de 17 a 18 de market share, ¿sabes? O sea, la primera capa de mercado la captas más rápido y luego vas tardando hasta que llegas al fondo del tarro de galletas y coges la última, ¿sabes? O sea, cada vez cuesta más ir penetrando el mercado. Entonces es un tema de velocidad de crecimiento. No es que se haya acabado el mercado, pero sí que es cierto que no puedes ir mucho más rápido. El mercado tiene un ritmo de adopción. Tienes que hacer, como decía Pau, o nuevos productos, o nuevos tipos de clientes, o nuevos mercados para mantener el ritmo de crecimiento. Si quisiéramos crecer más lentos y ser súper rentables, quizá en España estaríamos tranquilísimos. Bueno, seguro que estaríamos tranquilísimos comparado con el follón que hemos montado. Una última pregunta, sin extenderme tanto como el compañero de Murcia. ¿Cuántos sinergias habéis visto ahora, a posteriori, ¿no? Que quizás sois más profetas ahora, entre mercados, ¿no? O sea, ¿cuánto os afecta a vosotros, por ejemplo, el hecho de abrir un mercado? ¿Os ha permitido de verdad llevaros, pues eso, cuentas que ya teníais aquí allá? O sea, ampliar a las sedes de allá o realmente no. O sea, ¿la presencia internacional mejor para llegar a más enterprise? Eso también es muy de casuística, ¿eh? No, decía en vuestro caso, digo. No somos enterprise. No. Hay poca empresa pequeña muy multinacional. Tenemos alguna, pero no es lo común para nosotros. Claro. Vale. Pero a nivel de features, si entramos en detalle en producto, pues sí que es verdad que, yo qué sé, pues resulta que los brasileños tienen una idea de hacer un control horario con bolsas de horas anuales, que resulta que los franceses también, ¿no? Claro, Entonces nos damos cuenta que hemos hecho una cosa que nos hablé a Brasil sin darnos cuenta, ¿no? Esas cosas nos pasan cada día, ¿eh? Habéis hablado que en algún momento en vuestra empresa pasasteis de no cobrar a cobrar por vuestro producto. Y ahí puedo entender vuestro argumento, decir, oye, pues necesitamos empezar a facturar. Pero ¿cómo veis el momento en el que se está empezando para abrir mercado, cobras poco por tu producto, pero llega un momento que tienes que subir el precio del producto, que hoy estás dando por 10, pero que quieres empezar a vender por 20? ¿Cómo argumentas eso? Es que el precio de un producto no lo define tu situación económica, ¿eh? Ni la situación de estado. O sea, lo define la capacidad de pago del cliente. O sea, el máximo que pueda pagar un cliente por este problema, tú tienes que encontrarlo. De alguna manera, mirando los ojos, vía preguntas, vía estudio de mercado, pero tienes que encontrar el máximo que te pueda pagar por este problema. Y da igual la fase donde estés en el negocio. Entonces, eso te va a determinar cuántas unidades, ¿no? Cuántas veces tienes que hacer esta venta para poder sostener tu estructura que arbitrariamente has decidido que quieres montar para montar este producto, ¿no? Entonces tienes que hacer los números, ¿no? Pero basándote, el precio se fija en el mercado, no se fija en tu casa, se fija en el mercado mirando los ojos al cliente. Bueno, ¿qué es lo que hiciste tú con la cartulina? Sí, bueno, en la cartulina, en la historia de cartulina, fue que yo enseñé la cartulina y dijeron, bueno, ¿y esto cuánto cuesta? Y mi socio que estaba enfrente se dio la vuelta y miró a Luis, y Luis se dio la vuelta y me miró a mí. Y yo dije 13.000 porque sí. Sí, el algoritmo de pricing, es el algoritmo de pricing. Sí, yo creo que al final, con los años, acabamos encontrando varias fórmulas, ¿no? Yo siempre he sido creyente de que tienes que primero identificar y tener una propuesta de valor muy clara. Y si tú generas valor y puedes cuantificarlo, todo lo demás fluye bastante bien. Y luego una fórmula fácil para eso es divides ese valor creado por 10 y nadie te va a decir que no
a hacer 9 y tú quedarte con 1, ¿no? O hacer 10 y tú quedarte con 1. Eso nunca nadie te va a decir que no. Y entonces el tema es cuán fácil es decir que has hecho 10. Y ahí es donde muchos negocios difieren un montón. Y cuanto más fácil es vender. Y más fácil es que otro venda. Y que vender no dependa de la habilidad de un ventas. Me estoy acordando, Pau, del ROI, de la mejora en el ROI del 20% que tenéis en vuestra web. Claro, bueno, no era 20%. Que lo decías muy serio, ¿eh? Tú lo decías muy serio. Nosotros hicimos, nuestro primer cliente, el de los $13,000, era un periódico online. Y nuestra propuesta de valor ahí era de engagement. Y era una cosa que era como difícil de cuantificar exactamente por qué esto lo tenían que hacer. Y entonces era muy arbitrario. Y sobre todo no podías escalar tu precio con ninguna métrica que tuviese sentido, ¿no? Cuando cambiamos y pivotamos al e-commerce, lo que sí que demostramos haciendo A/B testing es que la conversión te aumentaba. Y entonces con ese aumento de conversión sí que ya podías cuantificar el valor. Y además el cliente lo podía testear y ver si era verdad. Y una vez cuantificas ese valor, entonces ya puedes hacer la división, ¿no? Si facturas $100 millones y te incrementa la conversión un 5%, facturas $5 millones más. Y si tú facturas $5 millones más, está bien que te cobre 500.000 por ello. Y ya está. Y cuando nosotros hicimos ese cambio, nuestro ciclo de ventas pasó de se dividió por 4 y nuestro precio ticket medio se multiplicó por 2. Y nosotros vimos eso y dijimos, hay que cambiar, o sea, cagando leches, hay que vender eso otro. Y el pricing vino muy determinado por eso. Luego sí que tienes competencia y tienes otras cosas que te definen, ¿no? Pero esa creación de valor es quizá lo más importante. Para mí lo secundario es, esa creación de valor viene porque generas más ingreso o porque generas ahorro de coste. Si generas más ingreso, mejor. El coste siempre es difícil de justificar, no vas a echar a alguien para que es jodido. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!